Hola familia huartera, ¿cómo están? Buen día, estoy con mi tecito en el jardín y no quería dejar de subirles este video. No va a ser un tour, pero sí va a ser una introducción a la huerta, a una huerta urbana, ¿no? Una huerta de casa, una huerta que podemos realizar en un jardín chiquito o inclusive también puede ser en un balcón, porque hay varios de los vegetales, varias de las plantas que tengo en maceta y que ustedes también lo pueden tener tranquilamente en el balcón y se pueden desarrollar muy bien. Ahora lo vamos a ver. Vamos al principio, a lo básico, que es Vamos a darle un sorbo a esto. Vamos al principio. ¿Qué es una huerta? ¿Y qué es una huerta agroecológica? Que son dos cosas distintas. Bueno, huerta es un sitio o un lugar dentro de nuestro jardín que nosotros podemos cultivar verduras, bueno, todo tipo de alimentos. También puede ser aromáticas, frutas, verduras, tubérculos, bueno, gran variedad y todo para el consumo de la casa. ¿Qué diferencia hay con el agroecológico? Bueno, se entiende que todas son naturales y como las estamos cultivando nosotros son todas agroecológicas. Bueno, no, porque si en nuestra casa estamos utilizando productos químicos para tratar ciertas plagas como puede ser los pulgones, la cochinilla, etcétera, 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 esa huerta deja de ser agroecológica, pasa a ser una huerta convencional, pero deja de ser agroecológica y libre de tóxicos. Así que estaríamos casi igual que comprar la verdura en la verdulería, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces tenemos que ser como un poquito más receptivos a la información que nos brindan ahora todos los portales que existen, tanto YouTube como Instagram, bueno, muchas personas que son influencers de este movimiento agroecológico y adoptar estas formas de tratar esas plagas para poder consumir un mejor producto, para tener una terminación muchísimo más sana de nuestra huerta en casa. Bueno, mientras que yo estoy con el tecito, vamos a dar una vuelta por la huerta. Vamos a dividir la introducción a la huerta en 5 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Es la elección del lugar. Una vez elegido el lugar, podemos seguir al segundo paso. ¿Cuál sería el mejor lugar? Bueno, tiene que darle el pleno sol, ¿sí? Porque muchos de los cultivos que vamos a tener dentro de la huerta necesitan un pleno sol. Elegir el lugar es importantísimo a la hora de maximizar la producción de estas plantas. Un lugar a pleno sol sería lo indicado. Después podemos reducir la cantidad de sol, podemos ponerle una media sombra, podemos cultivar árboles como en este caso la palta a un costado que pueda brindar una media sombra o un intermedio para que en el verano no fulmine nuestros cultivos, pero eso se ve después. Lo principal, lo primordial es elegir un lugar a pleno sol. Una vez elegido el lugar a pleno sol, tenemos que tener en cuenta si va a ser o en macetas como tengo acá. Yo tengo acá tomates en macetas, tengo acelga con otras plantas, ¿no? Con otras. Esta es una chira, por ejemplo, que ya está por florecer. No, pero me sorprende el tamaño de estas flores, de estos pimpollos que no abrieron todavía. Este está abriendo recién. Pero tengo acelga. Acá que tengo pitaya, también tengo una acelga del otro lado. Ahí ven la hojita, esa es una hojita de acelga. Eso queda como un segundo plano. Pero si lo vamos a tener directamente en el suelo, lo que vamos a hacer es, elegido el lugar que va a ser al pleno sol, tenemos que marcar el lugar. Yo en este caso marqué ese rectángulo antes de ponerme a tirar tierra. Bueno, marqué todo el rectángulo y cavé, saqué todo el pasto y cavé profundo más o menos unos 10-15 centímetros de tierra. Saqué toda la tierra y lo que puse debajo fue mables de huevo o cartón y también muchas ramas secas. Esto es lo que va a permitir es concentrar toda la masa orgánica en la superficie para que los cultivos puedan aprovecharlo aún mejor, ¿sí? Y no rebrote tanto el pasto. También lo que nos va a ayudar es que no usemos tanta tierra, entonces vamos a necesitar menos tierra para elevar el bancal, porque el bancal debe ser elevado. Bueno, ese es el segundo paso. Una vez elegido el perímetro, empezamos con el armado. Sacamos la tierra
ponemos los maples de huevo, ponemos la capa orgánica y después empezamos a poner la tierra de vuelta. La última capa debe ser una capa súper rica, súper orgánica. La pueden comprar bolsas de tierra ya preparada o inclusive ponerle compost, tierra y también una parte de mantillo o algo súper orgánico que dé ligereza, que dé aire al sustrato, y eso debe ser la capa de arriba. Ese es el segundo paso. El tercer paso es cómo nosotros vamos a organizar los cultivos, teniendo en cuenta que si tenemos en este rectángulo, tengo la mitad de este rectángulo para allá, tengo media sombra durante la tarde, pero este lado, este cuadradito, tengo pleno sol todo el día. Entonces todos los cultivos que necesiten un pleno sol los voy a ubicar de este lado, y los que necesiten una media sombra los voy a ubicar de aquel lado. La ubicación es muy importante para maximizar la producción de esa planta, que es lo que habíamos dicho al principio. Así que la tercera parte sería la organización dentro del bancal. Cómo vamos a poner nuestras plantas. ¿Sí? Eso también lo pueden ver durante las semanas, inclusive durante el mes, porque nosotros no vamos a estar cultivando directamente en el bancal. Lo vamos a dejar descansar y todos nuestros cultivos los vamos a tener en semilleros, ya adelantándolos. Bueno, la cuarta parte es esta, ¿no? La preparación de los plantines que van a ir directamente al bancal. Ya cuando toman este tamaño, este es un morrón, por ejemplo. Ya cuando toma este tamaño, lo podemos trasplantar. Yo voy a esperar un poquito más. Quizás pueda esperar hasta que aparezca una flor y ahí lo pueda pasar directamente al bancal, porque me ahorro un montón de cosas. Dentro de la maceta yo puedo evitar que una plaga de hormigas negras se lo coman en una noche. Mientras lo pueda retrasar, mejor, porque en el plantín va a estar bien cuidado. También hay que saber que mientras más esté en el plantín, más tardío se van a ver los frutos. Entonces, si yo quiero frutos temprano, tengo que cultivar esto en indoor o en invernadero durante el invierno y sacarlo lo antes posible con los primeros calores, para que se pueda desarrollar lo antes posible la planta. Ese es el cuarto paso. Estos datos, esta información sirve para las personas que no pueden hacer una huerta en el piso directamente y tienen un balcón y quieren hacer una huerta en su balcón. También pueden. El cuarto paso es cruzar estos plantines o los plantines que ustedes consigan en su vivero amigo a macetas. Les voy a hacer un ejemplo con esta maceta de cómo podríamos poner nuestros plantines en el balcón. Son 3 o 4 capas lo que podemos poner acá. ¿Sí? La primera capa siempre tiene que ser piedras. Tiene que ser piedras para que pueda tener un buen drenaje y no se encharque todo el agua acá. Si se llega a encharcar todo el agua acá, no tiene los orificios, o inclusive cuando nosotros lo apoyamos en el suelo, no dejamos espacio para que se vaya el agua, esa agua queda retenida acá arriba, acá abajo de la maceta, y pudre las raíces de la planta. Entonces vos vas a notar que la planta no muere, pero no crece. ¿Por qué? Porque la planta llega a un límite en sus raíces en donde no puede seguir extendiendo, no puede seguir bajando, porque se pudren, porque hay mucho exceso de humedad, hay mucha agua, mucha pudrición ahí abajo. Entonces queda del mismo tamaño. Es eso, brindarle un buen drenaje a las macetas ayuda un montón también al crecimiento de las plantas. Entonces quedamos que la primera capa es de piedras, podemos ponerla hasta acá de piedra. La segunda capa, como en el bancal, tiene que ser orgánico, ramas y hojas secas, ¿sí? Para que no uses tampoco tanta tierra, y más porque sé que en los balcones la gente compra las tierras en bolsones. No es como yo, que voy al fondo de casa y levanto un poco de tierra del piso y me la llevo para otro lado. En los balcones uno tiene que comprar los bolsones de tierra y es carísimo. Entonces hacen una capa de orgánico, de madera, chips, puede ser no chips de pino, puede ser chips de cualquier o acerrín o pasto cortado. Hacen una capa y encima le ponen la tierra mezclada con perlita para una mejor aireación. Ya teniendo esas 3 capas, ya pueden poner el plantín tranquilamente, que se va a desarrollar de lo mejor. No se olviden del mulch. Imagínense que ustedes están en el balcón 24/7. Muchísimo sol porque no tienen un reparo, no hay un árbol, no hay una sombra, no hay nada, y además el viento. Entonces todo eso hace que el factor de humedad baje. Si baja a niveles que la planta no puede resistir, se va a terminar secando. Entonces ustedes tienen que equilibrar la humedad
con la exposición del sol, las macetas, con el aire, con el viento, tienen que jugar con todos los factores para poder darle una mejor calidad de vida a la planta. Mi segundo consejo para la gente que tiene balcones es: hagan esto. Hagan esto. Ahí les pongo un ejemplo. ¿Ven cómo pongo las macetas? Bueno, imagínense que tienen plantas. Estas macetas, siempre pongan una maceta al lado de la otra, ¿sí? Y las que sean de color clarito, como estas de terracota o más clarito, la ponen por fuera, ¿sí? Imagínense que esto es una pared. Y las negras o las termoformadas contra la pared. ¿Por qué? Porque las negras, el calor traspasa estas macetas y terminan como cosiendo a las raíces de la planta. En cambio, si nosotros las vamos tapando así, con macetas, con otras plantas, hay menor probabilidad de que los rayos del sol peguen directamente a esta maceta y terminen perjudicando las raíces. Entonces vos tenés organizada así el balconcito. Y el quinto paso es cómo vamos a colocar nosotros el plantín dentro del bancal para que esté contento, para que esté feliz, para que se pueda desarrollar bien. Bueno, lo principal que tienen que saber es: traten de no sacarle, todo el mundo dice, bueno, sacale toda la tierra que puedas, que se vea bien la raíz y puedas trasplantar. No, traten de que la planta no sufra tanto estrés y todo el terrón que tiene la raíz, el plantín, lo colocan dentro de la tierra, ¿sí? Traten de no tocar mucho las raíces porque eso genera un estrés en la planta y después va a tardar muchísimo más en crecer o en sentirse cómoda en el nuevo ambiente. El segundo punto a considerar es esto. Es este mantillo, este mulch. Yo en este caso utilizo hojas del palto porque se caen mucho, pero caen mucha cantidad y me sirve como para generar un manto que los rayos del sol no peguen directamente a la tierra y la reseque de más. Ustedes pueden usar pasto seco, pero el mulch es muy importante para mantener la capa orgánica, la humedad ambiental, o sea, la humedad en la superficie de la tierra, y que la planta pueda absorber de esa humedad, pueda alimentarse de esa humedad, y también un montón de biofactores que nosotros no estamos viendo, ¿no? Necesitamos que prevalezcan en el suelo, que si le da el sol constantemente y la lluvia constantemente, va a terminar lavando el suelo y va a quedar sin minerales, sin estos biofactores, va a quedar como un suelo muerto, un suelo sin vida, y no queremos eso. Así que lo importante es eso, es no generarle estrés al plantín cuando lo vamos a trasplantar. Así que toda la tierra va directamente, no toquen mucho la raíz, va directamente en el bancal, adentro del bancal o en la maceta, ¿no? Acá tenemos un tomate que está en maceta, por ejemplo. Y encima el mulch, hojas secas para que el sol no dé directamente, para que el agua no esté lavando constantemente la tierra. Bueno, como les había dicho antes, tengo tomates, que son esos 3, y hice es como una tipo de parrilla con ramas secas de unos árboles que estaban saliendo adelante. Bueno, los corté y usé la madera para el sostén de estos tomates. Esta misma estructura, ven si que se mueve. Bueno, igual está bastante firme. Se puede poner en cualquier balcón. O sea, yo la puse ahí, pero no están clavados en la tierra, sino que están clavadas en las macetas. Y como les decía, yo tengo estas macetas una pegadito a la otra para que puedan tapar y no le den el sol directamente a la maceta. Estos son tomates redondos. Los tomates redondos necesitan 8 horas de sol. Para una persona que tiene desde el amanecer hasta el anochecer sol en el balcón, sol directo, los tomates redondos funcionan re bien. Ahora, ¿qué pasa con los tomates cherry? Que mayoritariamente en los viveros se vende tomates cherry. Solo necesitan 6 horas de sol para producir, y si tienen un exceso no pasa nada. Después tenemos esta clase de cherry. Esto me lo regaló una amiga. Este cherry es muy chiquito, es tipo una chinche, muy chiquito, pero esto donde lo plantes va a crecer. Entonces es como una planta más silvestre, más asilvestrada,
sí, más selvática, digamos, ¿no? Si pueden conseguir de estas plantas que ya por años están acostumbradas a salir solas de la tierra y manejarse solas, estas son ideales para los balcones porque los balcones tienen esos climas extremos, pues mucho sol y mucho calor, o mucho viento o mucha lluvia. Tienen que conseguir plantas que puedan resistir esos climas extremos, ¿no? Así que mientras más asilvestrada esté la planta, mucho más te va a durar en el balcón. Y si no, crearle un reparo. ¿Cómo creamos un reparo? Ponemos las plantas más chicas al lado de plantas mucho más grandes. Entonces nosotros estamos creando un reparo del viento, del sol, de condiciones climáticas que no podemos manejar. La planta grande, como esta chira, que esta se banca todo, todo se banca: sol, media sombra, tormenta, sequía, todo se banca esa planta, y encima es hermosa. Cuando salga la flor se las voy a mostrar. Si lo tenemos en el balcón, fíjese que yo lo tengo en una maceta, podemos poner a los costados macetas con cherry, y mientras que se van desarrollando, la chira va prestándole sombra y reparo para que ellas puedan crecer tranquilas. Entonces de esa forma pueden ir armando su balconcito. Miren las paltas cómo se están desarrollando. Ahí se ve. Ahí. Así hay como 100. Estoy re contento. Después hay plantas como por ejemplo la selga. Esta es una selga. Esta es una selga que salió sola y que la pueden tener en una maceta con otra planta. Esta es una pitaya. ¿Sí? Es una cactácea que no necesita mucha agua, entonces yo no riego esta maceta. Es más, a veces me olvido de regarla y la riega solamente la lluvia. Y la selga está ahí chocha, no le pasa nada. Entonces buscar esas especies que puedan convivir con otras de sus plantas y agregarlas a la maceta. Mientras no sea una planta que compita con la misma planta que está en la maceta, no va a pasar nada. La selga es una planta no de porte muy grande, no va a ser gigante en una maceta, y es una planta de hoja. Al lado de la pitaya, que es una cactácea que no utiliza mucha agua porque no absorbe mucha agua, pueden convivir tranquilamente. La que puede sufrir un poquito más la deshidratación es la selga, pero como está entre plantas, como yo les dije, está entre la chira y la otra, no necesita tanta agua porque tiene como protección, tiene un reparo. El sol no es que la tortura y necesita agua constantemente. Entonces, ojo, ese equilibrio yo lo fui buscando durante años, y a veces me sale casi como de la nada. Lo hago automáticamente sin pensarlo, porque ya conozco mi jardín, conozco por dónde sale el sol, dónde se pone el sol, a qué hora es en invierno, a qué hora es en verano. Entonces tenés que conocer muy bien tu jardín, tu balcón, y así poder organizar las plantas. Acuérdense que eso es el punto número 1, es la ubicación del huerto. ¿Dónde va a estar ubicado el huerto? Después podemos jugar con los tamaños de las macetas. Siempre piensen que si tenemos plantas de tubérculo o plantas que tengan bulbos, tiene que ser una maceta un poco más profunda, ¿sí? En este caso la chira, esta que vemos ahí, que está por florecer, es un rizoma. La maceta no es tan grande, es un poco ancha, un poco profunda, pero no es tan grande. Si nosotros vamos a cultivar en balcones cosas como rabanito, ¿qué pasa? Bueno, rabanito, remolacha, cosas de bulbo, tiene que ser una maceta grande, ancha, que pueda tener bastante tierra abajo para que el rizoma, el bulbo, el tubérculo se pueda desarrollar, ¿sí? Ahora, si vamos a cultivar hojas, como en este caso esa selga o la selga que está del otro lado, no necesitamos macetas grandes, ¿sí? ¿Cuándo necesitamos macetas profundas? Como esta gigante que tengo de este lado, cuando sembremos árboles. Hay mucha gente que siembra árboles en balcones, manzana, limón, bueno, otros frutales, ¿no? Yo en este caso tengo una pitanga que me regaló mi abuela. Esto es un árbol frutal autóctono de acá de Argentina, muy rico. Con las hojas se puede hacer un té y tiene muchas propiedades. Para árboles frutales necesitamos macetas
profundas, bien altas, para que ellas puedan extender las raíces y se sientan seguras. Después, para los tomates no necesitamos mucha tierra tampoco. Los tomates que tengo allá en macetas que les mostré hace un ratito son tomates perita o redondo, no me acuerdo ahora, y están en macetas de 5 litros. Eso es suficiente. Yo igual las tengo directamente apoyados en el piso. Quiere decir que por los agujeros donde sale el agua, ellas pueden extender las raíces y pueden llegar a la tierra y pueden extenderse más. Así que quizás en balcón puede hacer una de 8 litros, pero estas son de 5 y están bien, están bastante bien y se están desarrollando bastante bien. Bueno, y acá con mi tecito, nada, agradecerles por estar, por verme, por compartir, porque eso me ayuda un montón a hacer crecer este lindo canal, que lo hago con mucho amor para ustedes. Comenten si quieren que hable de alguna planta, si quieren que hable de algún truquito. Yo tuve huerta tanto en quintas grandes, porque en la casa de mi abuela es una quinta gigante. Ahora en el jardín que estoy tratando de eso, ¿no? De equilibrarlo entre jardín y huerto, que sean las dos cosas, que no se vea totalmente como un huerto, que funcione como jardín, pero que también sea funcional como un jardín de alimentos, ¿no? Suscríbanse, no se olviden y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.